Esta conferencia comenzará a grabarse. Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes a una nova sessió de formació d'Isaac a Barcelona. Avui comptem amb la presència d'un company i amic d'Isaac, que és el Gonzalo Cuatrecasas. Gonzalo, què tal? Moltes gràcies. Ara donaré... Aquí estem, Joan. Molt bé, encantat que estiguis amb nosaltres. Doncs ara Igual. donaré pas al Gonzalo, que ens passarà a exposar aquesta sessió sobre el plan de resposta a incidentes de seguretat informàtica. La sessió serà en castellà. Com és habitual, totes aquestes sessions queden gravades i després queden a disposició a través de la pàgina web del capítol d'Isaac a Barcelona i també a través del nostre canal de YouTube. Abans de donar pas al Gonzalo, permeteu-me que us expliqui, a banda d'agrair no només amb ells, sinó a tots els patrocinadors del capítol que fan possible que puguem mantenir aquestes jornades mensuals, també informar-vos i comunicar-vos que en breu, de cara al mes que ve, tindrem una jornada que hem organitzat conjuntament amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i nosaltres mateixos, des del capítol d'Isaac a Barcelona, que serà una jornada presencial el dia 19 de juny i tindrà lloc a una de les aules de la seu de l'ICAP al carrer Mallorca de Barcelona. En breu ja farem difusió a les xarxes, a partir d'aquesta setmana rebreu, els que esteu els associats i membres, ja rebreu el comunicat a través dels canals habituals, però també farem difusió via xarxes. Serà una jornada que concentrarem en un matí, començarem cap a les 10. Hi haurà una part institucional de presentació per part de les 3 entitats organitzadores i després hi haurà un conjunt de ponències més de caire tècnic que estem acabant de definir. Hi ha algunes que ja estan tancades i els ponents ja els tenim també acordats. Les temàtiques abordaran temes intentarem que siguin temes d'actualitat, ús de la intel·ligència artificial, el reglament europeu que tenim sobre la taula, el tema de noves normatives o noves àrees de compliment, com poden ser la NIS2 o DORA. Temes de Digital Trust, que és un enfocament que està fent ISACA donant un enfocament global des del punt de vista de seguretat, temes d'auditoria, identitat digital, però també altres àrees que estem acabant de tancar. Això serà, per tant, amb aquesta sessió del dia 19 pel matí, en la qual acabarem fent un petit espai de networking on ens puguem trobar, compartir ja d'una forma més distesa i més informal també aquesta trobada amb companys de les 3 entitats organitzadores. Per tant, reserveu-vos l'agenda, els que pugueu estar a Barcelona aquest dia, el dia 19, i esperem trobar-vos allà i veure'ns presencialment allà. Dit això, ara sí, passo a presentar el Gonzalo i com que això queda gravat i en farem difusió més enllà del capítol, passaré al castellà per fer aquesta presentació. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy Gonzalo nos va a presentar esta sesión sobre el plan de respuesta a incidentes de seguridad informática, fruto de su conocimiento, de su experiencia en su trabajo, en este caso como CISO, lleva 3 años como CISO en Axel Johnson y nos va a trasladar cómo están viviendo o cómo han planteado ellos este plan de respuesta, pero con un enfoque práctico que también sirva para cualquier otra empresa, también de distintos tamaños que puedan abordar un proyecto de este tipo. Sobre Gonzalo, deciros que él cuenta con mucha experiencia y además ha cubierto distintas disciplinas del área de IT, desde CIO, jefe de auditoría interna, project manager en proyectos de transformación digital,
gestión de riesgo, gobierno, IT, es decir, ha cubierto un gran conjunto de áreas de este ámbito. Además, está vinculado a ISACA también desde hace muchos años. Él tiene la certificación CISA, la CISM, la CGATE, actualmente vinculado al capítulo de Barcelona y en el pasado también, en una época, pues formó parte de la junta del capítulo de ISACA Barcelona. Sé, porque yo lo conozco de hace tiempo, en una etapa profesional que él estuvo en Estados Unidos, también formó parte de ISACA, ¿no? del capítulo de Nueva York, si no recuerdo mal. Y vamos, que es una persona con gran experiencia en este ámbito, muy cercano y, como decía antes, muy amigo de ISACA y del capítulo, con lo cual para mí es un honor pues poder contar con la colaboración de Gonzalo en estas jornadas que venimos realizando. Pues nada, Gonzalo, pues nuevamente bienvenido y te paso la palabra. Puedes compartir ya directamente tú mismo la pantalla para pasar a presentarnos esta sesión en cuanto lo tengas ya preparado. Pues muchas gracias, Joan. La verdad es que es un honor estar con todos vosotros. Siempre me ha gustado mucho pues la parte de difusión en una profesión pues que tanto me gusta como es la gestión de riesgos, ¿no? La pantalla entiendo que se ve y puedo ir continuando. Sí, Sí, vale. Pues todo muchos tiempo. de vosotros ya me conocéis. Joana ha mencionado pues algunos de mis credenciales que pues me acreditan de alguna manera poder hablar de estos temas con vosotros, pero no soy Gartner, no soy el gran experto, sencillamente que tengo muchas canas y que en los últimos 3 años pues hemos pasado por 2 ataques cibernéticos que han llegado hasta la cocina y entendí que este proceso teníamos que agilizarlo y ahí pues estoy haciendo difusión de el fruto de esta decisión, ¿no? Yo soy el CISO de Axel Johnson International. Axel Johnson es una empresa de la familia Axel Johnson sueca. Tienen 5 empresas, una de ellas es Axel Johnson International, que es un conglomerado de empresas y veréis por qué esto es importante, ¿no? Es un conglomerado de empresas industriales, son unas 200 empresas que tenemos. El tema es que las empresas, el modelo operativo, el modelo de negocio es la independencia de operaciones. Las dejamos trabajar, no buscamos sinergias, sencillamente buscamos pues un conocimiento en ciertos sectores, pero no necesariamente sinergias entre empresas, ¿vale? Por lo cual tenemos 200 pymes con un departamento de ciberseguridad que les da acompañamiento en conocimiento y gestión operativa cuando es requerido, ¿no? En España tenemos 4 empresas. Axflow está en Madrid, Forancra y Ciesa están aquí en Barcelona y Royse, que la compramos recientemente, y recientemente quiere decir hace 2 semanas, estos rodamientos y servicios, es una empresa de Sevilla. Bueno, ¿qué problema nos planteamos hoy? Las empresas que han planificado la respuesta a incidentes de ciberseguridad serán más rápidas, reaccionarán mejor y de una forma mucho más coordinada de las que no, del sustrato, de las que no lo han hecho, ¿no? Esto facilitará las comunicaciones internas. La gente se pone muy nerviosa cuando los sistemas no funcionan, se pone muy nerviosa cuando piensan que se ha robado información, se pone muy nerviosa cuando no saben qué les está pasando en las operaciones y esta coordinación pues facilita un poco toda esta comunicación y pues pasar el estado de lo que conocemos a todo el mundo que tiene que conocerlo cuando tiene que conocerlo, ¿no? Esto también limita el alcance del ataque. Si vas de una manera coordinada,
puedes limitar la propagación del alcance, ¿vale? Si cada uno va haciendo lo que sea y no tienes un orden, los attackers, digamos, pues pueden continuar ejerciendo bueno, su malware o sus actividades si no ven que estás tú orquestado, ¿no? También acortas el tiempo de recuperación pues, sencillamente porque estás coordinado. Y si sigues este plan o si sigues unos conceptos que veremos en este plan, te asegurarás que no hayan recaídas, ¿vale? Muchas veces vemos recuperaciones muy rápidas, pero no limpiamos las cosas como hay que limpiarlas y hay recaídas porque hay persistencia en el ataque y evidentemente pues los threat actors pues pueden volver a entrar, ¿no? Hay un problema con este tipo de planes y es que no sabes qué tipo de ciberamenaza vas a tener y no sabes cuándo va a pasar. Por lo cual, el que veremos hoy es una hoja de ruta muy flexible, pero súper flexible, pero al mismo tiempo bien estructurada para facilitar todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿eh? Entonces, si queréis, vamos empezando, pero antes entender que desde nuestro punto de vista partimos del entendimiento que una brecha de seguridad es siempre un incidente, pero no todos los incidentes son brechas de ciberseguridad, ¿vale? Y veréis por qué es importante esto. Muchas veces tenemos incidentes, ciberseguridad no entra y ciertamente pues hay algunas condiciones que no son que no se plantean, ¿no? Pero cuando tenemos una brecha de ciberseguridad hay ciertas condiciones que tienen que plantearse y esto es lo que pues este plan intenta atacar, ¿no? Este plan está diseñado para coordinar las brechas de ciberseguridad y no es un plan de continuidad de negocio, un BCP, no es un plan de recuperación de desastres, un DRP, no es un Business Impact Analysis, es sencillamente un plan de coordinación de respuesta a las brechas de seguridad, ¿vale? Entonces, muy sencillamente, desde el punto de vista más amplio, más alto, el proceso de respuesta tiene 4 carriles, ¿vale? Tiene el carril de detección, que también pues verás que tiene aislamiento y la elevación, ¿vale? Tiene la parte de evaluación, tiene la parte de contención, ¿vale? Y tiene la parte de gestión de crisis, ¿vale? ¿Por qué es importante identificar estos 4 carriles? Porque detrás de estos 4 carriles hay 4 equipos, ¿vale? Está el equipo de seguridad de operaciones, está el equipo forense o el equipo de ciberseguridad, los que conocen ciberseguridad, está el equipo técnico y está negocio, ¿vale? Entonces es importante ver que estas entidades existen y mantenerlas separadas en los puntos de decisiones, ¿vale? Venga, vamos un poquito más adelante. Os voy a plantear, si os parece, desde una hoja blanca todo el flujo y luego vamos partes por partes, ¿vale? Todo empieza siempre, todo empieza desde una detección. La detección viene por un usuario, oye, se me está moviendo el ratón en la pantalla, ¿sabes? O un usuario que nos alerta o el SOC, ¿vale? El Centro de Operaciones de Ciberseguridad nos alerta de que tienen una incidencia en pantalla y activa su propio mecanismo, ¿vale? De detección, de aislamiento, de cuarentena, a través de sus propios procesos, ¿vale? Esto pasa 100 veces al día, ¿eh? O sea, nada sorprendente aquí. ¿Qué hemos de hacer en estos casos? Siempre nos preguntamos si el incidente está contenido o si hay alguna afectación a la operación.
Esta pregunta es clave y esta pregunta se la hace al equipo de monitorización. Si la respuesta es que sí está contenido y no hay afectaciones a la operación, pues se hace un informe de incidente y aquí se acaba el problema, ¿vale? ¿Qué pasa si no? Los conocimientos del SOC son limitados. Evidentemente tenemos 724 y son limitados, por lo cual hemos de elevar el siguiente nivel de decisión a una persona más conocedora, a una persona más experimentada, que en este caso es el nivel 2, ¿vale? Entonces, nivel 2, nivel 3, es igual, es una persona más conocedora. Aquí ya empezamos a despertar a la gente, ¿vale? Esto pasa a las 3 de la mañana del domingo y ya hemos despertado a una persona que no estaba trabajando para que nos haga una evaluación de severidad. Si la persona ve que efectivamente todo está controlado, pues volvemos. Oye, todo está controlado, me voy a la cama, pero sigue monitorizando y dime si es que hay unas instrucciones de monitorización. Y haz un post-incident report y se acabó, ya está, ningún problema. El tema es si es que la severidad es de 2 o 3, aquí he puesto 1, 2, 3, pero pueden ser las que sean. Si es 2 o 3, hemos de activar el Incident Coordination Center, ¿vale? El centro de coordinación, y aquí está, esto es el corazón de todo, esto es el gran invento, ¿eh? Este es donde y desde donde vamos a distribuir toda la información, ¿vale? Este centro de información o centro de coordinación lo hablaremos más, pero se activa en el momento en que el nivel 2 de ciberseguridad dice, esto se me escapa de las manos, aquí necesitamos ayuda, aquí hay un problema, ¿vale? Esto ya se me escapa de las manos quiere decir que no tenemos suficientes procesos dentro de ciberseguridad para controlar el ataque o para asegurar que no haya impacto en operaciones, ¿vale? Aquí en el centro de coordinación empezamos a invitar a gente, invitamos técnicos, invitamos negocio, invitamos quien sea. Hay un orden en todo esto, lo veremos luego, pero invitamos a gente. Esta gente, en consenso, decidirán si hay una crisis o no hay una crisis. Porque si hay crisis, hay una respuesta estratégica. Si no hay crisis, la respuesta es puramente técnica, ¿vale? Y hay una definición de lo que es una crisis o no, pero a fin de cuentas la decisión no la hace ciberseguridad, sino que la hace el centro de coordinación, ¿vale? Lo veremos una vez más, ya veréis cómo. Si hay crisis, se activa el Crisis Committee. Este es el comité de crisis de negocio, ¿eh? Que está alineado con el Centro de Coordinación de Información de la Incidencia, ¿vale? Este comité de crisis tratará pues los temas legales y tratará los temas de comunicación de negocio con sus proveedores, con sus clientes. Oye, no podré entregarte esto hoy porque pues harán todo esto. Hablarán con los empleados, oye, pues mira, día festivo, o no volváis, o hacer esto, hacer lo otro, y también verán los requerimientos legales, ¿vale? Todo esto se trata desde la parte estratégica, porque hay obviamente repercusiones, ¿vale? A negocio. Desde la parte técnica, ¿vale? Iniciaremos dos carriles de trabajo. Uno es el técnico y el otro es el forense, ¿vale? Y trabajarán independientemente, y es importante esto, que trabajen independientemente, pero que la información se cruce. Y veréis por qué. El forense tiene que trabajar en qué ha pasado, en identificar qué es lo que nos ha pasado y darle suficiente información a la parte técnica para que pueda hacer su containment,
contención, perdón, para que pueda hacer su erradicación y para que pueda hacer su recuperación, ¿vale? Desde la parte forense, si se dijo que no había crisis y se ve que el problema es mayor de lo que es, puede siempre reevaluar la severidad, ¿vale? Y junto con el Coordination Center, el centro de coordinación, pues podemos activar el comité de crisis en cualquier momento, ¿vale? Como iba diciendo, la parte forénsica es súper importante para que podamos contener, erradicar y recuperar, porque necesitan información, los técnicos necesitan información cibernética, necesitan análisis de eventos de seguridad para saber dónde, cómo, cuándo, qué ha pasado, qué fechas, qué horas, qué nos... Todo esto viene de la parte forense y necesitamos gente dedicada ahí. Y no es la misma gente que está haciendo la parte de sistemas de Windows, la parte de identidades, la parte de escaneados, etcétera, ¿eh? Lo veremos un poco más adelante. Una vez todo esto, y acabo con esta transparencia, una vez todo esto está al punto de recuperación, pues se resumen las operaciones normales y se hace el post-incident report, ¿vale? Alto nivel, ¿vale? Hemos empezado con las líneas, con los carriles, hemos bajado a un mapa de un flujo, ¿vale? Ahora vamos a ir por partes en cada uno de los 4 carriles a ver qué les pertoca, ¿vale? Nos vamos a repetir un poco, pero repetición es justamente lo que queremos aquí para consolidar este conocimiento, ¿vale? Y vemos que en la parte de detección, ¿no?, el usuario es el que nos alerta o el centro de monitorización de seguridad, ¿vale? Y empezaremos a sacar documentos que hemos de tener preparados. En este plan hemos de tener preparado un documento para el usuario, qué tiene que hacer el usuario cuando detectan que algo les está pasando, ¿vale? Entonces, esto os lo dejo, ya veréis que van saliendo estos cuadraditos aquí, que son documentos que acompañan este plan, ¿vale? Este documento ya lo tenemos, comunicado a todos los empleados, tenemos unos 5.000 empleados. ¿Qué hay que hacer cuando algo en tu ordenador o cuando tú detectas que algo no funciona como debería, ¿vale? También hay Standard Operating Procedures, que son procesos operativos estandarizados desde la parte de monitorización en qué tienen que hacer ellos pues para hacer el aislamiento, la cuarentena, el bloqueo de identidades, todo esto lo tienen estandarizado y esto es lo que decimos nivel 1, ¿vale? Nivel 1 no deciden nada, solo ejecutan planes estándares, planes estandarizados, ¿vale? Y aquí vienen las 2 preguntas de siempre que se les hace a el SOC. Oye, este incidente que te ha llamado el usuario, has detectado tú, ¿lo tienes controlado? ¿Ha afectado negocio? ¿Vale? Si es que la respuesta es no ha afectado negocio y lo tengo controlado, pues tienes que continuar monitorizando quizás con un poco más de sensitividad, ¿vale? En el caso en que no sea así es cuando estamos elevando, ¿vale? Cuando estamos elevando al nivel 2 o a un punto de decisión que ya no es estandarizado. En este momento se le está pidiendo al centro de operaciones que nos dé un timeline, un documento de eventos, de toda la información en horarios, y esto es otra plantilla, que es el Incident Report Template, es otra plantilla
que va junta con todo esto, ¿vale? Es otra plantilla que habéis de tener preparada porque pues los empleados del centro de monitorización, pues unos son más diligentes que otros, pero si tienes una plantilla, todo funciona bastante mejor, ¿vale? De ahí, pues, podemos pasar al siguiente paso, ¿vale? Que es contactar con el nivel 2, tenemos la plantilla, contactamos al nivel 2 y de ahí, pues, ya pasamos al siguiente carril, que sería el carril de evaluación, ¿vale? El carril de evaluación se formula las mismas preguntas. Con la información que tengo, ¿este incidente está controlado? ¿Hay afectación al negocio? Y si la respuesta es no hay afectación y está controlado, pues lo cerramos, ¿vale? Cerramos y damos instrucciones al nivel 1 para monitorizar las áreas o los eventos que queramos, pero es como una segunda evaluación, ¿eh? Con más conocimiento, evidentemente. En caso de que no sea así, ¿vale? Y pongo aquí manager, pero el gestor este de nivel 2, con conocimientos de ciberseguridad, ha determinado que hay un riesgo al negocio y la severidad es mayor que 1, ¿vale? En ese caso, activamos el centro de coordinación. Este es el corazón de todo. Activar el centro de coordinación es algo que tenéis, que os lo voy a mostrar cómo lo tenemos nosotros, pero es algo que ya tenéis preparado, ¿eh? Y es cuestión de activarlo. Ya no vamos a pensar mucho, vamos a activarlo, ¿eh? Y es un espacio colaborativo, como puede ser un Teams. Nosotros lo tenemos en Teams y está allí como un esqueleto vacío o medio vacío, pero con todos los capítulos, con todos los channels ya abiertos, preparados, ya con sus nombres, etcétera, ¿vale? Ahora lo veréis, ¿vale? En el momento en que activamos o hacemos la decisión esta de activar, claro, este manager, este gestor, este responsable de ciberseguridad, empieza a despertar a gente, ¿eh? Entonces tiene que tener ciertas evidencias de que no estoy convencido de que aquí lo tenemos todo controlado, ¿vale? Y hemos de despertar a gente. Y esto es lo que va a hacer la activación de este centro de coordinación. Va a publicar toda la información que tengo, ¿vale? Vamos a contactar, si es que existe en nuestra empresa, pues un gestor de incidentes, ¿vale? Y añadimos el resto de miembros del equipo que son necesarios, pues si estamos tratando con un RP, pues serán gente conocedora de este RP. Si estamos tratando con una red en Australia, pues será pues gente conocedora de esta red, etcétera, etcétera, ¿vale? Venga, aquí habrá otra vez la pregunta que hemos visto en el flujo de si es suficiente mantener esto a nivel técnico o si lo hemos de elevar a nivel de negocio, ¿eh? ¿Qué decisiones? Cada uno de nosotros conocemos nuestras empresas, ¿eh? Como decía antes, este plan ha de ser muy flexible, porque el apetito de riesgo, todos sabemos a lo que nos referimos con esto, el apetito de riesgo de ciertas empresas es diferente que otras. Nosotros tenemos una empresa de cables, Cables y Eslingas, Ciesa, que trabaja aquí en Cerdañola del Vallès y pues trabajan por proyectos, y si hay un problema un sábado con uno de sus servidores, pues yo
no creo que voy a activar el Business Continuity Plan hasta que tenga mucha más información, quizás el domingo. Porque conozco el director general y porque pues una empresa muy tranquila y proyectos muy largos y realmente no pasa nada, ¿no? Es muy diferente que pues la empresa de bombas hidráulicas en Madrid, que si es que no tienen el sistema listo a las 9 de la mañana del lunes, pues sería un debacle, ¿no? Bueno, pues aquí está un poco la activación del Business Crisis Committee, va un poco en criterio del conocimiento de la empresa. La segunda función que tiene el equipo de evaluación es la parte forense, es la parte de buscar la causa raíz, ¿vale? Buscar el vector de ataque. Y esto es sumamente importante. Por un lado, este equipo tiene la decisión de cómo tratar esta información y activar o no activar el centro de coordinación. Por otra parte, tienen que seguir estudiando la información para buscar la fuente de ataque. La promesa es deuda. Esta es una plantilla de lo que es nuestro centro de coordinación. Hay 6 capítulos. Uno es información clasificada, que tiene pues lista de contactos, tiene los mapas de red y tiene inventarios. Tiene inventario de servidores, inventario de aplicaciones hasta cierto punto, etcétera, ¿vale? Para el carril número 1 tiene espacio para poner la información de monitorización y los logs. Para el carril 2, pues toda la información del timeline que hemos hablado vendría aquí, más los chats que hayan, más todo lo demás. La parte técnica, uno de los componentes más importantes que hemos de ir construyendo es el laundry list, la lista de sistemas afectados, ¿vale? Aquí también encontraremos el procedimiento de cambio masivo de contraseñas, que lo tendremos que tener preparado. Lo que está en rojo son cosas que tenemos que tener preparadas y que se dejan ahí en el esqueleto. Y no empezar a pensar en este momento cómo vamos a cambiar la contraseña de 5.000 usuarios. La parte número 4, les hacemos un espacio a negocio para que tengan sus discusiones conjuntas, separadas en cuanto a recursos humanos, legal, seguro o comunicaciones. Y la parte número 5 es toda la parte de reporting, ¿vale? Toda la parte de los informes y los learnings, ¿vale? Esta es una foto exacta del team que tenemos y como veis, pues unos son privados, los otros pues podemos invitar gente de fuera, podemos invitar gente incluso de externa a la empresa para ayudarnos sobre todo con la parte técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Venga. Sí, la parte general que está aquí es desde donde coordinamos las reuniones. Aquí hay un calendario y hay reuniones, pues al principio se hacen reuniones 3 veces al día, reunión general, luego se van dividiendo las reuniones, hay una reunión que es solo de negocios, otra reunión que no sé qué, todo esto se coordina desde la parte general. Muy, como decía, muy importante esto es el corazón de todo. Si para mí la razón de presentaros esto y la diferencia en otros planes que he visto y que he trabajado es que esto funciona y funciona muy bien. Tienes un esqueleto con toda esta información preparada y luego cuando la activas, digamos, y empiezas a invitar a gente, todo funciona, la gente puede conectarse remotamente desde sus teléfonos, están en la playa, o están esquiando, o están de vacaciones. La última incidencia que tuvimos, y esto los
los threat actors lo saben muy bien, es atacar cuando todo el mundo se va de vacaciones, ¿no? O el viernes o el día antes de Semana Santa. Pues efectivamente el jueves santo es cuando tuvimos el ataque en Dinamarca, en una de las empresas, y todo el mundo estaba de vacaciones. Vale, la parte forénsica, hemos dicho que la segunda responsabilidad de la parte forénsica es encontrar el vector de ataque, ¿no? Encontrar la causa raíz, el análisis de causa raíz que se llama, ¿vale? Es un objetivo que requiere eh, eh, responder estas preguntas, ¿no? Requiere responder si podríamos reconocer los síntomas del ataque, ¿vale? Es una pregunta un poco tonta a veces, dices, hombre, claro, porque está encriptado. Bueno, no siempre es solo la encriptación, hay ciertos archivos que hay allí, etcétera. Es cómo podemos reconocer síntomas del ataque, cómo cómo han entrado la amenaza, qué vulnerabilidad han explotado o han utilizado para entrar, ¿vale? Y dónde se encuentra esta vulnerabilidad, ¿vale? En nuestro caso, pues fue un cortafuegos que no estaba parcheado adecuadamente, se pudo identificar y bueno, pues sabiendo los síntomas de ataque podríamos identificar las máquinas que estaban infectadas y las que no, etcétera. Estas 4 preguntas para mí son clave. Y hay una más. Una más y es saber, bueno, esto sí, feedback to the technical, claro, evidentemente cuando el equipo forense conoce la respuesta a una o varias de estas preguntas, va dando la información al resto de los equipos, ¿eh? Y esto les sirve de mucho para la contención y para el recuperamiento, ¿no? Lo que he empezado a decir es que el equipo forense también necesita saber o dar indicaciones si se han exfiltrado datos, ¿vale? Si se han exfiltrado datos, qué datos se han exfiltrado, qué identidades se han comprometido, y esta información pues solo la puedes llegar a conocer a través del análisis de logs, al análisis con herramientas que tenemos, el análisis de la información, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Y evidentemente, pues toda esta información, sobre todo la parte de datos exfiltrados, le interesa muchísimo a negocio, ¿eh? Desde un punto de vista de seguro, desde un punto de vista de reputación, desde un punto de vista de compromisos legales, pues es importante, ¿vale? Venga, la parte de contención, ¿vale? Estamos en el equipo técnico. El equipo técnico tiene 3 grandes apartamentos: contención, erradicación y recuperación. La parte de contención depende mucho de lo que esté pasando, del ataque que hayas tenido, pues tendrás una contención a otra, y por eso he puesto aquí consideraciones. Consideración de cortar internet. Pues oye, si soy una aerolínea, pues quizás cortar internet no, un banco, pues quizás no, ¿sabes? No es lo mejor, pero quizás puedo hacer segmentación de red o desconectar físicamente las máquinas que estén afectadas, ¿no? Aquí la consideración de cambiar todas las contraseñas, pues has de ver si es una afectación masiva, si es una afectación controlada, pero bueno, cambiar contraseñas es parte del containment, de la contención.
Y aquí sí que es importante esta consideración, que es el Golden Ticket, el Kerberos Golden Ticket. Hay algunos casos en que se han olvidado o no han querido cambiar el Golden Ticket, y esto, pues, esta decisión es muy... hacer esta decisión o hacer la decisión de no cambiar el Golden Ticket es muy sensible, ¿eh? Es siempre recomendable cambiarlo. Y evidentemente las sesiones de multifactor, pues siempre que hay cualquier sospecha, hay que tirar para abajo todas las sesiones de multifactor, ¿eh? Venga, para que esto pueda pasar, el equipo de contención necesita un inventario, ¿eh? Entonces, no es el momento de estar buscando inventarios, es el momento de tener el inventario de servidores, PCs, aplicaciones, lo que sea, disponible en el esqueleto que hemos hablado antes, ¿eh? Hemos de tener también un mapa de red. Es muy difícil poder trabajar desde la playa buscando documentos en SharePoint cuando SharePoint está, pues no sé, quizás no esté funcionando. Y pues tener una copia del mapa de red en un espacio colaborativo que pueda acceder desde cualquier parte, pues es sumamente importante, ¿vale? Y el proceso Standard Operating Procedure para cambiar las contraseñas de forma masiva, ¿vale? Estos tres documentos son bastante importantes, pues, para que el proceso de contención pueda ser exitoso, ¿vale? Proceso de erradicación. Proceso de erradicación necesita información forense. Definitivamente necesita información forense, ¿vale? Pero muchas veces es obvio que el paciente cero o el objetivo del vector de ataque esté identificado, ¿eh? Entonces aquí podemos ya empezar, pues, a sacarlo del sistema, hacer una actualización, un planchado, lo que sea, ¿no? También necesitamos del equipo forense saber la persistencia. Siempre que hay un ataque, se intenta dejar persistencia, dejar una puerta, una puerta abierta desde adentro, ¿no? Se ha de identificar la persistencia. Muchas veces la persistencia está sobre una identidad nueva o algo similar, ¿vale? Por lo cual, pues esto es importante, pero el equipo de erradicación necesita sobre todo cambiar todas las contraseñas de administradores, ¿vale? Y empezar a crear esta laundry list, esta lista de servidores y ordenadores que hay que reinstalar, ¿vale? Vas a estar muy seguro de lo que hables para recomendar que un ordenador que estuviese afectado no se reinstale. Yo, por mi parte, que se reinstale todo, ¿vale? Esto mata toda la persistencia y asegura que no hayan sorpresas, ¿no? Vale, y esta lista, el laundry list, se puede publicar en el centro de coordinación, y así pues tienes una persona, dos personas, un equipo que va limpiando estos ordenadores o va ejecutando sobre una lista específica que puede ir cambiando. Es un documento compartido que funciona muy bien también, ¿vale? Venga, la parte de recovery, la parte del plan de recuperación, ¿vale? El plan de recuperación es el DRP, ¿vale? Esto no es parte de ciberseguridad. Esto ya existe, esto lo tiene el departamento de sistemas y se llama DRP, ¿vale? Es el plan de recuperación de desastres. De todas maneras,
no estaría de más revisar el plan de recuperación de desastre para que se adapte a situaciones donde el desastre no es que hemos tenido un fuego o que hemos tenido un servidor que se ha chamuscado, pero que hemos tenido un ataque cibernético, ¿vale? El DRP siempre empieza por la reconstrucción de la red, ¿vale? Y hay una secuencia donde pues pones en el caso de IBM pones el EXI, pones el storage, luego pones el DHCP, el domain controller, el DNS, las claves, etcétera, etcétera, porque si no tienes un network para trabajar, ¿vale? Pero aquí muchos DRPs a veces no tienen el cambio obligatorio de todas las contraseñas de administrador, la revalidación de todas las cuentas de administración o forzar el borrado de todas las sesiones, ¿vale? Hay que ver pues que estos DRPs estén adaptados para hacer estas cosas, ¿vale? La siguiente fase de un DRP es la reinstalización de las aplicaciones de negocio, ¿vale? Estos son los B-Services y aquí pues hay una secuencia, ponme el SQL del ERP antes de poner el ERP y el SQL del CRM antes de poner el CRM ¿vale? Y luego lo último que me pones es el servidor de impresión, ¿vale? O la secuencia que sea, ¿vale? Pero lo mismo, como que venimos, por lo que venimos de un ataque de ciberseguridad y no estamos 100% seguro de la persistencia, estamos recuperando desde un backup que entendemos no está comprometido, vamos a hacer un full scan y vamos a cambiar todas las cuentas de administración de las aplicaciones, ¿vale? Y esto pues es algo que es muy recomendable, no fácil de hacer, pero nos asegura pues que está limpio todo, ¿no? Y aquí está la confianza. Tenemos más del 90% confianza de que sabemos el root cause, que sabemos cómo ha llegado el problema, dónde ha llegado y por qué ha llegado, qué vulnerabilidades han estado afectadas, etcétera. Si la respuesta es no, hemos de hablar con forense, ¿vale? Y hemos de ver que forense, ayudarlos y hemos de ver que forense pues nos dé esta información porque no podemos poner en marcha los sistemas hasta que tengamos esta confianza. No podemos abrir Internet hasta que tengamos el conocimiento de la causa raíz. Es muy importante y esto es un problema muy contagioso porque tienes gente que quiere abrir y no pongo aquí 100%, no pongo 100%. Nos podemos equivocar, es aceptable equivocarse, pero en una gran minoría, ¿eh? Una vez la respuesta es que sí, podemos empezar el sistema de restauración de operaciones normales, que también es parte del DRP, ¿eh? Ya está, es parte del DRP, pues ahora llamas esto, haces el otro, esto no nos metemos aquí. De todas maneras, estamos en los servidores de servicio B, hay los de servicio C, que es el resto de servidores no críticos, ¿vale? Y evidentemente los D, que son aquellos de, bueno, ya llegaremos, ¿vale? Servidores con información histórica o con de test o temas que, bueno, pues ya llegaremos, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, el mensaje de esto es: todos tenemos un DRP, de alguna manera u otra
escrito o en la cabeza de alguien, ¿vale? Que habría que adaptarlo un poquito cuando vemos que el proceso de recuperación está causado por una incidencia de ciberseguridad. ¿Sí? No sé si me ha alargado mucho. Lo tenía, pues, este es la última transparencia. Ahora sí que podemos abrir bueno, preguntas y respuestas. Espero que haya sido pues un poco de vuestro agrado y no muy pesado. Yo lo encuentro muy práctico para empresas pymes, que a fin de cuentas tenemos 200 pymes que necesitan algún plan. Empresas que no son muy grandes, las empresas muy grandes tipo pues CaixaBank o que conozco bien, pues esto no encaja. Ellos tienen sus procesos que son sumamente más complicados. Tienen un centro de coordinación que es físico, que está 24 horas al día con gente. Es otro mundo. Pero sabemos que el 70% de las empresas en España tienen menos de 100 trabajadores y esto pues podría servir. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo. Felicidades por la exposición, vamos, muy clara también, muy reveladora y se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para que habéis hecho, que has hecho tú en particular, pues para llegar a definir, ¿no? Todo este plan, que la verdad es que está muy bien y se ve el trabajo. Mira, a través del chat tenemos algunas preguntas. A ver. Mira, una de ellas, alguien preguntaba, has hablado de un concepto que era Golden Ticket. Sí. No sé si podrías explicar a qué te refieres cuando hablabas de ese Golden Ticket. Sí, en los sistemas, en las redes Windows, ¿vale? Donde tenemos un controlador de dominio, no todo el mundo tiene redes Windows, pero los que tenemos redes Windows con controlador de dominios que gestiona los servidores y dispositivos que hay en aquella red, existe el concepto del Golden Ticket. Kerberos Golden Ticket es una sesión, es un hash que reside en memoria. Entonces, hay maneras de copiar este hash y sin saber el usuario y contraseña, poder utilizar este hash para entrar en otro servidor dentro del mismo dominio. Me explico. Tú imagínate que vas a una discoteca y te piden una discoteca privada, una fiesta privada, y te piden el DNI. Y tú enseñas el DNI y te verifican con su lista y te ponen una estampilla en la mano. Y entras a la discoteca. Cuando sales de la discoteca para hacer un cigarrillo y vuelves a entrar, solo les enseñas la estampilla. El Kerberos es esta estampilla. Si yo fuese capaz de coger esta estampilla de alguien, no tendría que identificarme, sencillamente con esta estampilla ya podría entrar a cualquier servidor dentro de la red. Vale, muy bien, creo que se ha entendido, gracias. No sé si ves el chat o si te le voy leyendo, ¿eh? Hay algunas cuantas preguntas. Tenemos una de Alfonso que nos dice, por cultura general, dice, ¿cuál es el nombre de la ciudad que mencionaste donde estaban las antenas del caso que mencionabas? Las antenas, perdona, me pierdo. La ciudad Sí, sí. del... ¿Cuál es el nombre de la ciudad que mencionó donde estaban las antenas del caso que No, mencionó? No sé. no sé. No sé. No sé a qué se refiere. He mencionado el caso de Dinamarca, que es el último caso este que tuvimos ahora por Semana Santa. He mencionado también la compra de la nueva empresa esta en Sevilla. Sí. Bueno, Vale. si sale... Bueno, sí, quiere matizar.
Vale, tenemos una pregunta de Tomás. Pregunta si crees que se podrían o que se deberían segregar el DRP en dos fases, ¿no? En dos estadios. Primero el directorio activo, restauración de Azure y test de conectividad, y luego aplicaciones o restauración de aplicaciones en segunda fase. Así es como lo tenemos nosotros. Nuestro DRP tiene estas 4 secciones, ¿vale? La de servicios A, servicios B, servicios C y servicios D, ¿vale? Y el servicios A termina cuando tienes una red funcional, ¿vale? Y servicios B empieza cuando puedes empezar a montar sistemas sobre esta red funcional, o sea que tienes un DHCP que te da una IP a un nuevo dispositivo que pones en esa red, ¿vale? Y puedes empezar a montar servidores. Luego, pues, evidentemente se repite con C y D, pero la diferencia es que los servidores ya son con características de negocio de menos criterio, ¿no? De acuerdo. Y luego Abel, aparte de agradecerte la exposición, nos pregunta, o te pregunta, vamos, ¿cómo determinar los tiempos para presentar informes? De forma que no sea correr por exigencia de los directivos ni muy tardado buscando la perfección. ¿Deben hacerse progresivos o esperar un informe único para las medidas vinculantes a tomar? Ya, esto es un arte y la verdad es que yo llevo ya 3 ataques masivos en mi vida, no lo recomiendo, pero sí que es verdad que anticiparse es mejor que no. O sea, el día 1 es mejor tener 3 reuniones, aunque la reunión 2, una reunión en la mañana, una reunión al mediodía y una a la noche, aunque la reunión por la mañana pues quizás no haya cambiado nada y se dice lo obvio, oye, pues no hay cambios, ¿vale? Pero anticiparse, la gente se pone muy, muy nerviosa, pierde formas, se trastorna. La gente es porque tienes 200 empleados que están esperando, me voy a casa, no me voy a casa, ¿qué hago? Y quieren información, ¿no? Y tú no puedes darles porque no sabes. Entonces, en vez de esconderse es poner la cara, es anticiparse a toda la información que tengas. Hay cosas que son confidenciales, evidentemente, que ya tienen sus canales, pero todo lo que puedas compartir que ayude a la gente a hacer las decisiones que ellos tengan que hacer, aunque sean malas noticias, no te van a culpar a ti. Muy bien, pues gracias. Y Pues vamos a nada. ver si hay alguna nota más por aquí. Vale, tenemos una pregunta de Glenda. Sí. La leo, ¿eh? Dice, según las estadísticas de 2024, los ciberdelincuentes llegan a adentrarse, moverse lateralmente y a exfiltrar datos en unos 10 minutos de promedio. He perdido, disculpad. Debido a vale, sí, que básicamente está contando, ¿no?, la situación, que hay unos 10 minutos de promedio entre que entran, pueden hacer movimientos laterales y empezar a exfiltrar datos. Y dice, la pregunta es, ¿tienes alguna recomendación para agilizar todo el proceso y poder dar una respuesta en el menor tiempo posible? Mm. Eh, a ver, dos cosas. Ella está hablando del kill chain, ¿vale? El kill chain sí que es verdad que se ha reducido muchísimo. El promedio de kill chain ahora es 2 horas. Yo no sé dónde ha salido la estadística 60, pero más o menos sí que es verdad que no importa. 2 horas pasa muy rápido desde el momento de infiltración hasta el momento de exfiltración, digamos, ¿no?
justamente lo que hemos visto hoy y la intención de proponer a Joan y a Carlas esta presentación era esto, era ayudaros a reducir el tiempo de reacción si es que vuestras organizaciones, evidentemente, están en una situación que necesitan esto. Pero este es un modelo que funciona y que si, poniendo 2-3 días de trabajo anticipado para asegurarte que tienes todos los documentos estos, que tienes el Incident Coordination Center bien estructurado, que tienes tu lista de contacto, que tienes el network map, que tienes el inventario de servidores, que tienes los procesos y todo está allí. Reduces muchísimo el tiempo de reacción, pero muchísimo, muchísimo. El último problema que tuvimos, el gran problema fue la descoordinación. La descoordinación, gente empieza a trabajar restaurando un sistema que luego lo han de restaurar otra vez. ¿Por qué? Porque se han olvidado de lo que sea, ¿no? Entonces la coordinación es lo que facilita que todo funcione bien a la máxima velocidad, que nunca será la velocidad que quiere negocio, evidentemente, porque negocio quiere los sistemas restaurados inmediatamente, ¿no? De acuerdo, pues tenemos aún algunos minutos. Hay una pregunta un tanto más técnica, o sea, pregunta Jesús, en el caso de que se haya comprometido a la BIOS de los equipos, ¿cómo se podría recuperar o cómo detectar ese compromiso de la BIOS para aislarlo? Ya, es una gran pregunta que no puedo responder porque no soy tan técnico. Seguro que hay gente aquí pero va un poco a lo que decía yo antes. Siempre que puedas, reinstala todo el sistema de cero y no pienses que lo tienes todo controlado y que sabes exactamente qué archivos están donde y deberían estar y que no te fíes 100% en el antivirus o en los scans, están los 0 days. Siempre que puedas, cuando tengas identificado un sistema que posiblemente haya estado expuesto, reinstala el sistema o el servidor. Y tenemos por aquí otra pregunta de Félix que nos pregunta qué herramienta o herramientas recomiendas para la gestión de incidentes. Gestión de incidencias. A ver, hay mil herramientas para gestión de incidencias. Esto es un tema que yo decidí no introducir en la empresa una de gestión de incidencias por la rigidez de estos sistemas y por la dependencia en estos sistemas. Ahí la idea, permítame que te diga, de este centro de coordinación, ¿vale? Este es el sistema de gestión de incidencia. Es este. Una vez terminas esta incidencia, renombras este centro de coordinación a lo que sea, lo archivas y creas otro que esté vacío, ¿vale? Y este es tu software de gestión de incidencias, es esto, es un Teams Channel. Muy bien, pues creo que ya hemos repasado las preguntas que nos habían Perfecto, lanzado. Pues perfecto. genial, estupendo. Oye, pues nada, pues lo dejamos aquí. Además estamos en tiempo, perfecto, a la hora programada. Pues así que nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por la presentación, por la charla y por compartir también, que es interesante, ¿no? Conocer desde la experiencia, ¿no? que Sí, tenéis o sí. los profesionales, ¿no? Que estáis en el día a día en estos temas y eso lo agradecemos
desde el capítulo, pues que podáis pues participar Genial. compartiendo esas experiencias. Pues nada, sin nada más, pues también nos despedimos de todos vosotros, agradeciendo pues a todos los que habéis estado conectados siguiendo esta sesión. Y como os decía al inicio, pues os emplazo a aquellos que estéis pues por Barcelona el 19 de junio a encontrarnos en la sede del ICAP, del Colegio de la Abogacía de Barcelona, para esta jornada conjunta, Agència de Ciberseguretat o Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Col·legi d'Advocats y ISACA Barcelona para esta jornada presencial de conocimiento y de networking. Pues muchas gracias y un saludo. Gracias, Hasta Iván. luego.